Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Una leyenda es un relato tradicional o folclórico, habitualmente regionalizado o localizado, que originariamente pudo haber sido verdadero o contuvo una parte de verdad, pero que al transmitirse oralmente se ha ido modificando hasta convertirse en fantástico. Y eso es lo que compartimos cada semana en Mitos y Leyendas. Con las luces del cielo, una leyenda mocoví. En la noche está escrita la historia de nuestros ancestros. Hay que mirar arriba, al inmenso Piguén, que otros llaman cielo. Desde allí nos hablan las estrellas, y no importa el tiempo que ha pasado. Todo queda labrado para que no olvidemos. Hoy quiero contarles una historia de esas. Está escrita muy clara en esas 4 estrellas. ¿Las ven? Algunos las llaman Cruz del Sur, aunque es tan clara la huella. Arriba los 3 dedos. La imagen se completa si miramos abajo la otra estrella. Así pisa el Manic, el ñandú de nuestras tierras. En esa huella está escrita la historia de Nemec, bravo cacique de nuestro pueblo. Nunca fallaba Nemec, nunca escapaban sus presas, hasta esa tarde al menos. Cuentan que de cedro hizo el arco, lo puso al fuego para corvarlo, anudó en sus extremos una enorme raíz y la fue tensando. Para las flechas usó espina de cardón, embebidas en la savia venenosa de un laurel de flor. Entalló también la punta de su lanza y la encastró en la vara, de quebracho la vara, porque el quebracho es fuerte y su madera noble. Y juntó piedras pesadas, con un cuero de tapir las cubrió y las ató con lianas. Midió el peso en la fuerza de su brazo y ensayó el movimiento de su cuerpo. La muñeca girando a la derecha, el torso firme y la postura erguida. Había que verlo a Nemec cuando lanzaba. Las boleadoras, veloces como martinetas, siempre alcanzaban la presa, que quedaba enredada en un golpe mortal. Y así salió Nemec como otros días, con su arco y sus flechas, con su lanza filosa y las piedras pesadas listas para arrojar. Estaba atento, al acecho, escuchando los ruidos que llegaban, como una brisa lejana desde la llanura. Las pisadas, los silbidos del viento, los arbustos que se abrían ante el paso inocente del Manic, que ignorante del peligro avanzaba más y más. Y se vieron, uno al otro. Se vieron. Nemec conteniendo la respiración, apretando la lanza entre sus dedos inclementes, midiendo la distancia para no fallar. Y el ave, declinando su altura para iniciar carrera, el cuello tenso, las alas bien abiertas y listas para dar el giro. Tenía que huir. Todo fue a un tiempo. El movimiento del brazo, el salto del Manic y la corrida. Falló la lanza de Nemec. Buscó entonces las flechas. 1, 2, 3 fueron perdiéndose en el horizonte junto con la presa. Siguió corriendo el ave. Detrás iba el cacique que nunca renunciaba.
hizo silbar las boleadoras sobre su cabeza. No se tocaban, no se acercaban siquiera. Tomaban fuerza en el giro porque era diestro Nemec. Pero de pronto las detuvo. Las piedras cayeron a sus pies y él, de rodillas, se quedó en silencio. Porque el manic trepó al cielo con el mismo paso vigoroso, con la prisa y el alivio del que escapa justo a tiempo. El manic trepó al cielo, subió, subió y subió hasta perderse en la tarde luminosa. Y allá quedó su huella como una marca indeleble y eterna que atraviesa los siglos para que recordemos a nuestros ancestros, al cacique Nemec que vio el prodigio y a los seres indefensos que nuestra tierra protege, a las estrellas que nos hablan de nuestras raíces, que nos cuentan de nuestro pasado y dibujan la historia con las luces del cielo. Desde Ecuador, el poderoso rayo. A unos cuantos kilómetros de Iliuyacu vivía la familia Siquihua. El jefe era un diestro cazador y un hábil pescador. Esto hacía que la despensa de la casa estuviera siempre llena. Pero como hasta la abundancia molesta a cierta gente, en una ocasión su mujer empezó a quejarse de un fuerte dolor en los brazos por la dura labor de ahumar la carne del monte y los pescados. Por esta razón, Siquihua tuvo que dejar la cacería y la pesca, que no solo eran su mejor entretenimiento, sino también la forma de mantener a su familia. Pasado algún tiempo y cuando la comida empezó a escasear, salió a cazar al monte y no consiguió atrapar ningún animal. Fue a pescar y el río le negó los peces. Era como si hubiera perdido el toque de un gran cazador y hábil pescador. Y así pasaron los días, y su mala suerte se acentuaba. Su familia dejó de hablarle y su esposa le dijo que era un inútil y que lo detestaba. Siquihua, como todo indígena cuando se encuentra en problemas, acudió en busca de ayuda donde el brujo de la comarca, quien le recomendó un estricto ayuno y le prohibió la sal, el ají y el vinillo. Siquihua así lo hizo. Cumplió al pie de la letra las recomendaciones del sabio anciano y una noche de luna salió a pescar al río, en donde estuvo por horas lanzando su atarraya sin lograr pescar nada. Probó con el anzuelo y el resultado fue el mismo. Trató con el huami, un embudo de carrizo, y tampoco tuvo suerte. En eso la lluvia, los truenos y los relámpagos pusieron dramatismo a su desesperado accionar. Y Siquihua tuvo que refugiarse tras una gran roca para esperar que pasara el fuerte temporal. Estaba meditando en su mala suerte actual cuando a lo lejos divisó la figura de un gigante
que resplandecía al mismo ritmo que la tormenta eléctrica y lanzaba una gigantesca red, primero hacia un lado, luego hacia el otro lado del río. En cada movimiento que hacía, los fenómenos atmosféricos tomaban mucha más fuerza y consistencia. Cuando aquel impresionante gigante estuvo casi sobre la roca que le servía de refugio a Sikiwa, lanzó la red en varios sitios del río, recogiendo una abundante cantidad de hojas, las mismas que, depositadas en la playa, se convertían en grandes y apetitosos peces. Había de todo: jandías, bocachicos, bagres. Sikiwa trató de apoderarse de uno de los peces, pero el gigante, al darse cuenta de su presencia, con un vozarrón de trueno que lo llenó de miedo, le dijo: «No te atrevas a coger lo que no te pertenece. Pide y yo te daré lo que desees, pues soy el dueño, amo y señor de los ríos». «Por favor, amigo», le suplicó Sikiwa, «mi mujer y mis hijos se mueren de hambre. Solo te pido que me des mucha suerte para pescar como tú lo haces». El gigante, suavizando un poco su voz de trueno, le contestó: «Mi nombre es Rayo Apaya, poderoso rayo, y desde el día de hoy, cada vez que vengas al río, invócame y vendré en tu ayuda. Con mi protección cogerás muchos peces y tu familia no pasará hambre. Ahora, acompáñame río arriba». Sikiwa siguió al centellante gigante y llegaron a una cocha profunda donde Rayo lanzó su red. Una enorme y pesada boa fue atrapada y depositada en la playa. Rayo le aplastó la cabeza con sus dedos, tan fuertes como una enorme prensa, y le pidió a Sikiwa que recogiera piedras negras y las colocara alrededor de la boa. Cuando el círculo de las piedras se hubo cerrado, el gigante las apuntó con su dedo y musitó unas extrañas palabras. De sus dedos salió una fuerte descarga eléctrica y las piedras, golpeando entre sí, produjeron chispas que se convirtieron en llamas, prendiendo a los leños puestos alrededor. De esta manera, pronto la boa estuvo asada. La comida estuvo deliciosa. Todo lo que sobró, Sikiwa lo envolvió en nachipangas, en hojas para maítos, y despidiéndose de su gigantesco amigo, llevó todo ese alimento para su familia. Mas, cuando cansado pero feliz llegó a su casa, su mujer lo llenó de insultos y no quiso recibirlo. De nada sirvieron regalos ni explicaciones. Lleno de ira, Sikiwa se acordó de su gigante amigo y lo invocó: «Rayu, Rayu, Rayu». De pronto, un gigantesco rayo cayó en su casa y acabó con la vida de la mala mujer. Desde aquel acontecimiento, en las noches de truenos y rayos, Sikiwa desaparecía misteriosamente y no regresaba sino hasta el amanecer, con un cargamento de grandes pescados que siempre repartía entre los más necesitados. Sikiwa es famoso por su generosidad, y tanto en su comunidad como en los alrededores, la gente lo llamaba Aicha Yaya, padre pescador. Un hijo del sol. Dentro de la mitología y la leyenda aborígenes hay una de singular belleza, aquella de Goranchacha.
Cuenta la tradición que un poderoso cacique tenía una hermosísima hija, cuyos rasgos de belleza eran incomparables. En una ocasión, la caciquilla salió a recorrer el bosque vecino, y en un claro, sobre un lecho de flores silvestres, se tendió para regocijarse mirando el cruzar de las nubes. De pronto, un rayo de sol la iluminó. De inmediato sintió que algo extraño, muy inquietante, sucedía dentro de ella. Tímidamente le reveló a su padre lo acontecido. Este comprendió de inmediato que su hija estaba embarazada por voluntad divina, por el sol que la había fecundado con sus destellos. Sabiendo el origen divino de lo que sucedía, se sintió honrado y se llenó de alegría, y divulgó el acontecimiento por todos los confines de su dilatado cacicazgo. La gente supieron entonces que muy pronto nacería en su tierra un hijo del dios Sol. Llegó por fin el momento feliz del alumbramiento, y para sorpresa inicial de todos, la hermosa caciquilla dio a luz una resplandeciente esmeralda que impresionaba por su verdor, que rivalizaba con los campos por los destellos que irradiaba. La morada del gran cacique se convirtió en lugar de peregrinación, y a él acudían de todas las comarcas vecinas a conocer y rendir homenaje al prodigioso fruto de un alumbramiento divino. Mas la esmeralda se convirtió en un precioso chiquillo que habría de regir los destinos de su pueblo. Se llamó Goranchacha. La desaparición de Wiswis, una leyenda misquita. Un día, 2 hombres de la población de Wiswis decidieron ir de cacería. Se internaron en la montaña y cuando iban persiguiendo a un venado, oyeron a alguien que los llamaba por sus nombres y luego pronunciaba las palabras dar, dar. Muy asustados, se detuvieron y empezaron a examinar el lugar en donde los habían llamado, pero no encontraron nada. Ni vieron huellas, ni escucharon pasos de la gente. Solo lograron ver un bejuco que se mecía sin que nadie lo moviera ni soplara el viento. Uno de los cazadores, atraído por la curiosidad, se aproximó al bejuco, lo agarró y al instante se hizo invisible. El otro, asustado ante la desaparición de su amigo, quiso huir, pero escuchó una voz que le dijo: «No te corras, toca tú también el bejuco». Y como la curiosidad era más fuerte que el miedo, así lo hizo. Y de inmediato se hizo también invisible. De esta manera, descubrieron que al tocar el misterioso bejuco se hacían invisibles y al soltarlo se volvían visibles. Regocijados ante este hallazgo dijeron: «Ahora podemos cazar animales sin problemas». «Claro», dijo el otro, «nos haremos invisibles y los animales no nos podrán ver». Ese día cazaron 2 venados y decidieron regresar a Wiswis llevando consigo varios pedazos del misterioso bejuco. Cuando llegaron al pueblo, la gente corrió asustada porque no veían a los hombres que cargaban los venados. Al ver eso, los cazadores soltaron los bejucos y se hicieron visibles para que se detuviera la gente que iba huyendo al monte, muerta de miedo. Los habitantes de Wiswis, conocedores del poder del bejuco dar,
planearon cómo utilizarlo contra su malvado gobernador Ivina. Vamos a buscar dar para hacernos invisibles cuando llegue Ivina con sus hombres a cobrarnos el tributo, decidieron. Así nos burlaremos de él y no le pagaremos más tributos. No había pasado mucho tiempo cuando llegó a Wiswis el tirano Ivina con sus hombres, pero se sorprendieron al ver que toda la gente había desaparecido. Entonces el tirano dijo enojado: «Huyeron al monte para no pagar el tributo, pero ya verán». Y decidió buscarlos hasta encontrarlos. Pero cuando se disponían a emprender la búsqueda, recibieron una tremenda paliza de manos invisibles que los hizo huir en verdadera estampida. Pasados unos días, Ivina se dio cuenta que los habitantes de Wiswis se encontraban muy tranquilos en su pueblo. Comprendiendo que había sido burlado, planeó castigarlos. De esta manera, Ivina y sus secuaces trataron de sorprenderlos para conocer el secreto de cómo hacerse invisibles. Pero cuando llegaron nuevamente a Wiswis, sus habitantes habían desaparecido con todos sus animales y demás pertenencias. Por las huellas dejadas, Ivina y sus soldados comprendieron que se habían ido hacia el norte y empezaron a perseguirlos. Después de varios días de persecución, llegaron hasta Carrizal, donde desaparecieron las huellas. El tirano Ivina regresó a casa decepcionado y burlado, porque además ya no lograría más tributos de este pueblo. Desde entonces, nadie sabe el destino que corrieron los habitantes de Wiswis. Algunos dicen que se hicieron invisibles para siempre. Otros dicen que viven en Butuk Awala. Al pasar cerca de las ruinas de Wiswis, donde se ven algunas escrituras en piedra, los viajeros a menudo exclaman: «Aquí fue Wiswis». De Cuentos Miskitos de Abelino Scott, Miskitu Kisikanani, 1989. La historia del árbol de sangre de Drago, una leyenda del Ecuador. Retrocediendo en el tiempo, llegamos hasta una hermosa y apartada región de la Amazonía, donde vive asentada una tranquila y próspera comunidad indígena, regida por un anciano y sabio curaca, un jefe, que tenía una bellísima hija llamada Sani. Todo el mundo al verla le expresaba su admiración y cariño, pero a Sani no le importaba nada el sentimiento de las personas y nunca se la veía feliz, porque Sani jamás se enternecía por nada, ni sentía amor por nadie. Por eso la conocían en toda esa región con el apelativo de la que nunca llora. Cuando llegó el invierno a la comarca, llovió de forma tan intensa que todos los esteros y los ríos se desbordaron. Las casas, los cultivos, los animales, todos fueron arrasados. La gente sufría y lloraba mirando el desastre. Solo Sani se mantenía indiferente, sin derramar una sola lágrima. Aquellos indígenas buenos, transidos
por el dolor que les producía la destrucción que el fuerte temporal iba dejando a su paso, criticaban con amargura la fría actitud de Sani. Mírala, no le importa nada, decían unos. Ni siquiera le importa el llanto de los niños, decían otros. Ella tiene la culpa de lo que nos está pasando. Los dioses la están castigando por no tener sentimientos, decía la mayoría. En eso, la Ruku Warmi, la mujer anciana, la más sabia de las mujeres, aseguró que solo el llanto de Sani podría acabar con el vendaval, la lluvia y la terrible situación por la que estaban pasando. Pero, ¿cómo la haremos llorar?, dijeron unos. Yo creo que ni ante la muerte de su padre lloraría, dijo otro. Todos los ancianos estuvieron de acuerdo que era necesario que Sani conociera el dolor para que su alma al fin se conmoviera. Un nublado día, mientras la muchacha caminaba por el bosque en dirección a su casa, se le apareció una anciana y suplicante le dijo: «Por favor, ayúdame a recoger ramas secas, pues tengo que calentar la choza donde está mi nieto enfermo y tiritando de frío». Pero Sani apenas si la miró con indiferencia y siguió su camino como si nada. Casi al instante se le apareció una mujer joven, con el niño enfermo en los brazos, y le dijo: «Te lo suplico, ayúdame a encontrar las hierbas que necesito para curar a mi hijo». Y aunque Sani sabía dónde encontrar estas hierbas, no quiso ayudar a la joven y angustiada madre, y siguió su camino imperturbable, sin siquiera volver la vista atrás. Pero solo alcanzó a dar unos pasos, porque enseguida oyó la voz de la anciana que imploraba diciendo: «Señor, haz que esta mujer, que no siente compasión por una abuela ni por una madre sufriendo, jamás sea abuela ni madre. Haz que esta mujer, que tanto daño nos ha causado por no llorar, desde hoy viva haciendo el bien a los demás con su llanto». Sani, al escuchar las palabras de la anciana, se quedó paralizada de terror y sintió como su cuerpo empezaba a sufrir extrañas transformaciones. Vio como sus pies se hundían en la tierra y les empezaban a crecer raíces. Su cuerpo comenzó a endurecer y a cubrirse de corteza como un tronco. Sus cabellos crecieron y, engrosándose, se expandieron como las ramas de un árbol. Al finalizar la extraña metamorfosis, Sani se había convertido en el árbol de sangre de Drago. Desde entonces, la selva se pobló de esta nueva especie medicinal, el árbol de sangre de Drago, al que hay que hacerle sentir dolor cortándole la corteza para que llore por la herida y beneficie a las personas con sus lágrimas. Lágrimas buenas para curar heridas, quemaduras, úlceras. De esta manera, el alma de Sani, atrapada en el árbol, ayuda a mitigar el dolor de los demás. La tribu Kiowa es una de las naciones aborígenes estadounidenses que vivía principalmente en las llanuras del oeste de Texas, Oklahoma y el este de Nuevo México. Hoy en día la tribu Kiowa tiene un reconocimiento federal con unos 12.000 miembros viviendo en el sudoeste de Oklahoma. Los artistas Kiowa son muy conocidos por sus expresiones artísticas pictográficas, conocidas como ledger art de los indios de las llanuras, y también por su contribución al desarrollo del arte contemporáneo de los indios nativos americanos. De los Kiowa es esta historia
que vamos a compartir: La mujer del sol, la abuela araña y los gemelos. Se consideraban mensajeras y son siempre una señal positiva, menos las venenosas, la araña negra, la tarántula, etc., que avisan que alguien está diciendo mentiras sobre su persona. Una niña dejó una cesta con su hermanita dentro, colgada en una rama de árbol mientras jugaba. Un pájaro rojo se posó en la parte más alta del árbol cantando para la bebé. La niñita se sintió atraída por el pájaro y salió de la cesta para atraparlo. Cuanto más ascendía la niña, más crecía el árbol y más lejos estaba el pájaro rojo. Cuando la niña alcanzó al pájaro, era ya una mujer y había alcanzado la casa del sol. El pájaro se convirtió en un hombre, el mismísimo sol. Este le dijo que la había visto desde arriba y que se había enamorado de ella. Decidieron casarse, pero él solo le pidió que nunca arrancara una determinada planta del huerto. La mujer tuvo un hijo. Pasaba muchas horas sola en casa y se sentía triste sin su familia. Por curiosidad, arrancó la planta que le había prohibido tocar el sol y por el hueco pudo ver a su pueblo. Su nostalgia fue tan grande que cogió a su hijo y con una cuerda se descolgó por el agujero. Comenzó a bajar, pero en ese momento apareció el sol, que al verla se dirigió furioso hacia ella y le arrojó un anillo que cortó la cuerda. Y la mujer, con su niño a la espalda, se precipitó al vacío. La mujer murió, pero el niño no, pues cayó encima de la madre. El niño fue encontrado por la abuela araña, que decidió criarle en su tienda. El niño creció y un día la abuela le dio el anillo del sol, explicándole lo que había pasado. Le hizo prometer que no lo iba a tirar al aire nunca. Pero un día el niño lo tiró y el anillo volvió a él, dividiéndole en dos personas idénticas. Los dos niños volvieron a casa de la abuela y ésta, al verlos, comprendió lo que había pasado. Los dos jóvenes andaban siempre juntos y en cierta ocasión tropezaron con un grupo de bandidos, por lo que se refugiaron en una cueva muy oscura. Los enemigos encendieron un fuego en la puerta para que el humo asfixiara a los dos hermanos, pero ambos pronunciaron un conjuro que les había enseñado su abuela y el humo se diluyó, pudiendo salir de la cueva cuando se marcharon los enemigos, convencidos de que habían acabado con la vida de los dos hermanos. Tras múltiples andanzas, los gemelos encontraron a su familia y se despidieron de la abuela araña, que lloró desconsoladamente, y se trasladaron a vivir al poblado de la madre. Cuentan que uno de ellos se fue a bañar al río y se convirtió en un animal acuático. El otro llegó a ser un jefe muy conocido y respetado, que cuando está preocupado por algún asunto importante, se acerca a la orilla del río y mantiene conversaciones con un animal acuático que se le acerca. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.